Que la paz de Dios esté en todos sus corazones. Oremos en este amanecer, en esta mañana, Señor. Te damos profunda gracias por ser nuestro castillo fuerte. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has prometido darnos tu paz, tu presencia. Y tú lo eres todo nuestro Dios. Llena nuestra alma de tu espíritu y que en este tu día podamos escuchar de manera maravillosa esa voz que nos lleva a ti, esa voz que nos aconseja, que nos orienta, que nos ama y que nos calma. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Es para mí un privilegio en esta mañana poder acompañarles en sus hogares y poder permitir que la palabra de Dios nos pueda hablar. Y les invito a que me acompañen en el libro de Isaías, capítulo 45, versos 22, donde nos expresa cuál debería ser nuestra vivencia para un momento tan solemne y tan victorioso como este. El verso dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo no sé cuántos de nosotros podemos entender que el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10, verso 37 nos aclara y nos dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. En ese poquito que no ha de tardar, en ese poquito que ya mismo pasará, Hebreos claramente nos declara que la única manera de vivir es por la fe. Si tú tienes un llamado a la justicia, la única manera de poder subsistir el tiempo que ha de venir es teniendo fe. Las calamidades en la tierra, el mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y ante esos grandes cambios, el justo por la fe vivirá. Y el justo que vive por la fe reconoce que puede mirar para todas partes, puede experimentar todas las situaciones, puede mirar cada uno de los términos de la tierra, pero mirando por todas las esquinas, lo único que le puede salvar es: porque yo soy Dios y no hay más. En un mundo tan tormentoso como este, donde básicamente no son las calamidades lo que más atormentan, no son las circunstancias físicas que puedan rodearnos, sino que Timoteo dice
que los tiempos serán peligrosos, porque nosotros los seres humanos aquí en la tierra nos convertiremos en una raza diferente, todavía en una raza más peligrosa. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos que habla el libro de Timoteo, los habla basándose en nuestro proceder, en nuestro pensar, en nuestra toma de decisiones. Esos tiempos que son peligrosos, no los menciona como que, pues, ya nosotros hemos vivido tantas cosas que jamás en la vida pensábamos que íbamos a ver. Y hoy yo les digo que yo estoy convencida de que cualquier cosa puede pasar. Claro que sí, que el polo norte puede ser el polo sur y el polo sur puede ser el polo norte. Hoy más que nunca estoy convencida de que mañana vendrán tropas, claro que sí, donde cada día se nos quite más el preciado don de la libertad. Cada día irán trastocando el cerebro. Si hay algo que hoy debería preocuparnos es desarrollar un cerebro que no esté en nivel humano, sino en nivel celestial. Y para tú desarrollar un cerebro que tenga una neuroplasticidad, que tenga la capacidad de un desarrollo, no importa la edad que tengas, es tan importante y tan trascendental permitirle al Espíritu de Dios hacer esa obra. Por eso nos recalca claramente Isaías 45:22, porque yo soy Dios, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando nosotros estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis, nos trae la historia de muchas personas a través de todas las edades. Dios permitió que todas sus biografías estuvieran escritas allí. La palabra de Dios está escrita como testimonio no solamente para aquí, para la tierra. La palabra de Dios está escrita como testimonio para los ángeles, para los mundos y para nosotros mismos. Está escrito para ver cómo Dios trabaja, cómo el poder de Dios puede hacerse presente y cómo la ausencia de Dios también puede trastocar todo un planeta. Porque yo soy Dios y no hay más. Y me pregunto si el problema que menciona Timoteo, claramente hoy lo podríamos describir como un problema donde los seres humanos se creen más que Dios. Yo me pregunto si hoy nosotros podríamos pensar que nuestro mayor problema para el tiempo final y lo más que podría ser peligroso para tu vida y para mi vida sería que en vez de que el único que estuviera en nuestro corazón fuera porque yo soy Dios, fuera que hubiera algo más. Segunda de Timoteo 3:2 dice que lo más que menciona ahí puede ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero tiene algo que es bien impresionante. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En tu vida hay más.
o solo hay Dios? Durante estas semanas en que Dios nos ha permitido la soledad, en que Dios nos ha permitido la autorreflexión, en que Dios nos permite ser abatidos en el polvo con el objetivo de poder crecer. Este zarandeo nos ha puesto a pensar en nuestras vidas y saber en qué postura tú y yo podemos encontrarnos. ¿Realmente hay deseo de salvación en tu corazón? Esa es una pregunta clave. Para el tiempo de Noé había un mundo de mucha gente, con un espectáculo increíble de un hombre que decía que algo venía sobre la tierra. Y no eran solamente las palabras las que retumbaban en esa ciudad, era el testimonio de cada martillazo, cada clavo, cada brea, cada día que se levantaba a trabajar para levantar un arca que fuera testimonio, un arca que juzgaría al mundo. Y yo me estoy preguntando hoy si nos estamos dando la oportunidad nosotros hoy de un desarrollo espiritual, de un arca que dé un testimonio de que en nosotros lo que hay es yo soy Dios en vez de algo más. Pero mientras nosotros vemos esa experiencia y el Espíritu nos habla, porque ustedes saben cuántas veces he querido compartir con ustedes cómo el Espíritu desea convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Habacuc 2:4 nos dice, he aquí que aquel cuya alma es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Interesante que para hoy el mayor mensaje que debe haberse desarrollado en nuestras vidas es el tercer mensaje de justificación por la fe. Yo recuerdo y le comentaba a mi hija días atrás, cuántas veces nosotros hemos sido burlados, ¿verdad?, por estilos de vida. Mientras hablaba el jueves en la radio, les mencionaba que ahora las mamás tienen que ser, ¿verdad? Mamá o papá tiene que ser la maestra o el maestro en la casa. Y recordaba las experiencias que nosotros en nuestra familia hemos tenido y quizás cómo el Señor nos fue hablando a través de nuestra propia experiencia lo que vendría para el tiempo del fin. Nosotros vivimos la experiencia, en primer lugar, de habernos ido al campo, de haber dejado quizás las comodidades de la ciudad y haber rogado a Dios que nos ayudara por todos los medios a vivir una vida donde Él pudiera ser lo primero para nosotros. Y en procesos como ese, donde tuvimos la experiencia de aprender a comer, aprender a vivir, aprender a sentir, también hemos tenido que a lo largo del tiempo experimentar que la única forma en que nosotros podemos pasar todas esas enseñanzas y mensajes es a través de la justicia de Cristo. Por eso es que dice que no hay orgullo, no hay por qué te puedas enorgullecer en tu vida. Para nada. De lo único que te puedes enorgullecer es la base del Evangelio. La base del Evangelio no es otra cosa
que aprender el carácter de Jesús, ser manso y humilde. Jesús claramente lo dijo. Yo no sé si hoy tú puedas tener algo de ansiedad. Hoy estás esperando una tormenta que hemos orado para que Dios la despíe todavía aún más y los daños no sean tan grandes para esta isla ni para ningún otro lugar. Pero mientras nosotros recibimos todos los embates de la vida, nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y el consumador de la fe. ¿Y qué significa, hermanos? Justicia por la fe. No en un concepto teológico de libros, no en un concepto intelectual, sino en un concepto vivencial. Y yo me he dado la tarea de que pedirle al Espíritu Santo que no me haga perder el tiempo, que me ayude a que yo sea decidida, no solamente en aprender una palabra, sino en ponerla por práctica, para que mi testimonio y para que mi ser pueda estar completamente muerto y ya no viva yo, sino que pueda ser Dios y nada más. Así comienzan los 10 mandamientos, la ley eterna, esa ley que puede producir en tu vida felicidad. Yo soy Jehová tu Dios, ese que te sacó de la tierra de Egipto, ese que te sacó de la servidumbre. Yo quiero que tú sepas que yo soy ese que desde el cielo trabajo incansablemente por ti, ese que he puesto todo mi gobierno para trabajar por tu alma y por tu causa. Ese te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces aprendimos que dioses ajenos, que imágenes, que no te postrarás, sería quizás solamente una imagen de palo, o quizás una escultura, o quizás un cuadro. Pero hoy más que nunca podemos tener Dios hasta de nuestra propia persona. Cuando nosotros le permitimos a nuestra vida que sea primero y no Dios, ya estamos siendo ególatras. Y para poder ser feliz y para poder ir al cielo, tú necesitas vivir la experiencia de poner a Dios en el lugar donde Dios debe estar. Al pasar de los días vas comprendiendo y vas entendiendo que el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe. Por la fe en que todos los días te levantas comprendiendo en que no eres tú, sino permitiéndole a Dios que haga ese toque y ese aspecto en tu vida. Y quizás tú te preguntes en el día de hoy, ¿cómo nosotros podemos lograr esa experiencia? La palabra de Dios registra que solamente a través de todas las edades han habido dos tipos de personas, unos que entienden, otros que no entienden. Si tú lo ves desde el inicio, podemos ver la palabra, mas no entendieron. Y llegó el diluvio y no entendieron. Y en el pueblo de Israel no entendieron. Pero menciona un personaje interesante y es el personaje de José. El personaje de José trae detalles interesantes donde dice en Génesis 41:39, dice, y dijo el faraón a José. ¿Cuándo el faraón le dijo esto a José? El faraón le dice estas palabras a José, luego de José ser vendido por su familia,
ser vendido por sus hermanos. Después de José ser llevado a servir como esclavo, o sea, pasa por la esclavitud. Luego de José entrar a la cárcel por injusticias, por una mentira, por un trato inadecuado a quien él había servido con justicia y con amor. Pero que Dios, el que está obrando en la vida de todos nosotros, no solamente en la vida de José, sino en tu vida y en mi vida, pudo vivir la experiencia de ser barrido por el polvo. Y allí, mientras es barrido por el polvo, porque todos los seres humanos necesitamos, para ser justificados por la fe, que la gloria humana pueda ser barrida en el polvo. Y José, en medio de eso, pudo experimentar el entender. Por eso el faraón dice a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Cuando barren en el polvo tu vida, aprendes lecciones. José aprendió a reconocer la voz de Dios. José aprendió a reconocer la profecía de Dios, a reconocer cuándo era tiempo de guardar, cuándo era tiempo de no guardar, a reconocer cuándo era el tiempo de la escasez, cuándo venían tiempos buenos, cuándo venían tiempos malos. Se convirtió no solamente en ese profeta que podía descifrar los sueños, sino también de poder entender lo que la voz de Dios le decía para guiar a un pueblo, y no solamente un pueblo pagano, sino también que ese pueblo pudiera ser de bendición para la descendencia del pueblo de Dios. Y miren si es así, que en medio de la escasez hubo entendimiento, porque hubo justicia por la fe en la vida de José. Yo no sé si tú puedes entender el tiempo que estamos viviendo. Vuelvo y recalco, la mayor herencia que me dejaron este año fue entender que había un reloj que indica un tiempo, un reloj que indica una hora, un reloj que me dice que no puedo perder más el tiempo, porque hay mucho que hacer para la honra y gloria de Dios, porque hay mucho que hacer para que Dios pueda glorificarse en mi vida. Y yo te pregunto hoy, en medio de toda esta nueva experiencia de vida, ¿estás tú aprovechando el tiempo para que el mismo Espíritu pueda definirte cuándo viene escasez, cuándo es el tiempo de guardar? Y no solamente hablo de bienes materiales, no solamente hablo de una compra, porque cuando vienen tiempos como este, donde nos hablan de terremotos, cuando nos hablan de huracanes, nuestro primer instinto, o por lo menos el del puertorriqueño, es inmediatamente ir al supermercado, llenar la alacena, tener suficiente agua, tener suficiente gas para la estufa, proveerle a la familia las mayores necesidades. Mientras miraba esta semana la experiencia de comenzar las clases en el hogar, me trajo tantos recuerdos en mi vida. ¿Saben por qué? Porque recuerdo que Francis y yo colocamos una hermosa escuela para nuestros hijos. Una escuela donde tuvieran pizarra, donde tuvieran escritorio. Una escuela
donde ellos pudieran sentirse a gusto, donde tuvieran los materiales necesarios. Pero hoy más que nunca entendemos que más allá de aprender matemáticas, inglés, tú y yo como papás, el mayor logro que podemos hacer es de enseñarle a nuestros hijos que porque yo soy Dios y no hay más. Porque yo soy Dios y no hay más. Y hoy, en vez de pesos intelectuales, deberíamos tener un enorme peso de gloria. Y que la educación que nosotros estuviéramos dando y que todo aquello que estuviéramos haciendo fuera para glorificar a nuestro Dios. Y que más que una compra de víveres, y que más que tener la vela y la luz, nosotros pudiéramos tener una nutrición espiritual. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sentido una tremenda impresión por el virus que ahora mismo está quitándole la vida a muchas personas? Pero si nosotros como planeta, como globo terráqueo, reaccionáramos gastando los millones contra el mayor de los virus, que es el pecado, no existiría ningún virus que enfermaría, no existiría ninguno de los males de este planeta, porque estaríamos dándole nutrición al alma. ¿Y cómo le damos nutrición al alma? Fuera de darle alimento al cuerpo, cuán necesario es que para que yo pueda crecer en fe, yo pueda tener esa palabra de Dios en mi mente, en mi boca, en mi corazón. Vuelvo y repito, en el reloj de tu vida, ¿qué hora es? En la conciencia de tu vida, ¿qué hora es? Y si te has dado cuenta que la aguja está a punto de llegar a las 12 de la medianoche, como yo me estoy dando cuenta, la pregunta es, ¿tengo mi equipaje listo? ¿Tengo mi equipaje listo? ¿Tengo mi carácter? Es lo único que hemos de desarrollar. Y para desarrollar un carácter, muchas veces tenemos que vivir la vida de José. La vida de José no fue una vida fácil, pero es una vida que recalca que cuando conoces a Dios y perseveras en Dios, no importan las situaciones que hayan en tu vida, aquellas que ni siquiera puedes entender, aquellos sueños que tuviste y que creíste que eran enviados por Dios, pero que todavía no se cumplen, aquel amor que perdiste, pero que por la fe sigues mirando al invisible. Hoy yo te llamo, como José, a mirar al invisible y a que en medio de cada situación permitas que la justicia de Dios, la labor de Dios de aprender el mayor de sus amonestaciones. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque de esa forma es que puedes hallar descanso para tu alma. ¿Tienes hoy descanso para el alma? Si no hay descanso para el alma y el estrés nos come y los presagios de cosas difíciles que se avecinan rompen la armonía y la paz con Dios, entonces es porque no hemos sido ni humildes ni mansos. Si algo yo he aprendido en medio de todas estas experiencias de estar en el polvo, es que todas ellas van a salir para beneficio de mi vida, porque los pensamientos de Dios son de paz
y no de mal. Y vuelvo y repito, como les dije el miércoles, como compartí con ustedes en la última ocasión, solamente hay 2 iglesias que para el tiempo del fin van a poder lograr sobrevivir. Una de ellas pasará por la muerte. Otra de ellas vivirá la persecución. En ambas se vivirá una experiencia que para poder vivir esa experiencia necesitamos un conocimiento que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. ¿Estás dando la oportunidad al Espíritu a que hable a tu corazón? ¿Le estás permitiendo al Espíritu que te convenza? Si hay un momento en mi vida en que el Espíritu me está convenciendo de pecado, es hoy. Porque nosotros muchas veces hablamos de pecado y definimos los pecados. Y definimos los pecados como unos pecados que son bien aborrecidos y otros que son más pasables. Y muchas veces caemos en los más pasables porque quizás ya dejamos de hacer cosas que los demás consideren que son bien abominables. Pero ¿sabes qué? En la palabra de Dios se muestra y se dice que para el cielo no irán los mentirosos, para el cielo no irán los orgullosos, para el cielo no irán los altivos, para el cielo no irán los glotones, para el cielo no irán los amadores de sí mismos. Y yo me pregunto, ¿te interesa salvarte? Para el tiempo de Noé eran muchos. Sin embargo, solo una familia entró al arca. A los demás no les importó su salvación. Hoy Jesús dice que va a ser la misma historia, igual que en los tiempos de Noé. ¿Te has puesto tú a pensar en eso? En los tiempos de Noé hubo que soportar burla y persecución. En los tiempos de Noé hubo que soportar tardanza y hubo que desarrollar fe. ¿Estamos nosotros desarrollando todas esas cosas en nuestra vida? Para poder desarrollar todas esas, Daniel capítulo 12 nos describe que los únicos que van a poder resplandecer para el tiempo final serán los entendidos. Y entender es una palabra que para este tiempo, después de tantos años en el Evangelio, a mí se me ha hecho bien complicada. Porque vi a 12 discípulos que estuvieran con el rabí de los rabí, con el maestro de los maestros, con Dios con nosotros. Y se les hizo muy difícil a tal punto que Jesús murió sin ellos poder entender. La pregunta que el Espíritu nos hace hoy es, ¿entiendes? Cuando vas a la palabra, ¿entiendes lo que lees? ¿Se ha develado el misterio de la salvación en tu vida? Todas esas cosas yo me las estoy preguntando. ¿Estás entendiendo bien? Porque el resultado de entender correctamente significa ser luz a las naciones. El significado de entender, el significado que un hijo de Dios, en Daniel 12 dice que cuando los hijos de Dios entiendan, y esto de entender es una experiencia que tiene que ser antes de que se acabe el tiempo de la gracia. Antes que haya sido decidido tu caso, el caso de tu vida,
hoy es ese tiempo, porque no sabemos cuándo se acaba nuestra vida. No sabemos cuándo Miguel se levanta y se acaba el tiempo de gracia. Pero tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a existir. Si hay un momento en la historia en que deberíamos reconocer que la muerte está detrás de nuestras orejas, es hoy. Si hay un momento en el cual deberíamos ser entendidos de que no hay tiempo que perder y que hay un carácter que desarrollar, es hoy. Porque la muerte anda rondeando. Y porque más que nunca, la descripción de lo que habla la palabra sobre la muerte debe estar en nuestro cerebro. Mis hermanos, hoy no es tiempo de temerle a la muerte. Porque la palabra de Dios claramente nos ha dicho que la muerte para el justo es un sueño. Y de aquí en adelante son bienaventurados los que duermen en el Señor. Yo me pregunto que hoy he visto tanto la palabra miedo. La palabra miedo retumba por todas partes. Y la gente ha dejado de amarse. Y la gente ha dejado de compartir. Y la gente ha dejado de congregarse. Porque hay miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a enfermarse de una enfermedad que mata. Una enfermedad que duele. Una enfermedad que asfixia. Pero por encima de todas las cosas que no vemos, hay cosas que no vemos. Y esas son las que dice Corintios, que son como mirando al invisible, porque esta leve tribulación momentánea traerá en nosotros un enorme peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Entonces, es un momento como para nosotros, aun cuando se nos describe que quizás podamos estar derribados en apuros, desesperados, perseguidos, angustiados, todo eso es bien normal en un ser humano. Pero nuestros ojos deben estar puestos en el autor y el consumador de la fe, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque esta leve tribulación momentánea va a producir en tu vida y en mi vida un enorme peso de gloria, un desarrollo de la justicia por la fe. Mientras se barre el piso con tu vida, mientras se barre el piso con tu existencia, y no solamente lo barren los cataclismos, y no solamente las noticias, puede ser que en tu hogar estés viviendo ahora mismo cosas que jamás nosotros nos estemos imaginando. Quizás en tu hogar tienes persecución. Quizás en tu trabajo tienes condiciones bien difíciles. Yo no sé cuál es esa prueba que está haciendo que tu corazón y tu mente, tu cerebro, cuál es la experiencia cerebral, cuál es ese modelaje que el Espíritu Santo puede estar haciendo en tu vida. Yo sé la que está haciendo en mi vida, y la que está haciendo en mi vida es fantástica. Porque cuando tú te das cuenta, como Pablo se dio cuenta de que era tirado al suelo, y quien le hablaba era Jesús, solamente pudo responder a ese llamado y entender que aquel que había sido educado a los pies de Gamaliel no era nada, que no entendía y que su mayor necesidad era de volver a tener la vista y los oídos para escuchar de Dios. No solamente José, vemos a Pablo, vemos a Juan. La Biblia comienza desde el principio hasta el fin, dándonos historias impresionantes del poder de Dios en medio de la angustia, del poder de Dios en medio de la enfermedad,
del poder de Dios en medio de los problemas, en medio de las pruebas imposibles. Hoy es el tiempo del imposible. Me llama la atención, nosotros los que trabajamos con comida vegetariana sabemos que ahora, durante el año pasado, tomó auge la palabra impossible. Hicieron una hamburguesa en Estados Unidos que se llama Impossible y hoy la venden muchos restaurantes por ahí, que son restaurantes donde se hace carne, para todos aquellos que no quieren comer vaquita, para todos aquellos que quieren comenzar un régimen nuevo. Y le llamaron a esa hamburguesa el Impossible. Impossible porque ellos decían que su sabor era tan increíble, tan similar a la carne, que era algo imposible y la gente comenzó a comer toda esa carne que les daba la sensación de que estaba comiendo una rica hamburguesa. Pues nosotros también hoy estamos viviendo en el tiempo de la necesidad de tener el imposible. Yo creo que la película de Misión Imposible debe estar realizándose en nuestras vidas con los mismos finales de posibilidad. Quizás Satanás acusa al cielo diciéndole que es imposible salvar a esta maldita raza humana. Y yo he escuchado cuando el enemigo va hasta el trono de la gracia y estando delante de la presencia de Dios Padre, de todos los que atienden de Jesús, le dice: es imposible que salves a Maricel. Es imposible. Tú no pudiste perdonarme a mí. ¿Cómo es posible que la puedas perdonar a ella? Así que estamos en el tiempo donde el cielo está trabajando con imposibilidades. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando tú le permites que el Señor comience a hacer esa obra de justicia por la fe, donde Él se coloque como Dios absoluto en tu vida, entonces entenderás y comprenderás que la felicidad viene cuando ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Dios permita que en esta mañana, como le he rogado, el Espíritu de Dios esté en cada uno de sus corazones, logrando abatir vuestras vidas en el polvo para sacar de ellas la justicia que es por la fe, logrando que haya un nuevo corazón, un nuevo cerebro, que Dios permita que así como está trabajando en mi vida, también pueda estar trabajando en tu vida, porque el compromiso de Dios es con aquellos que le creen. El compromiso de Dios claramente es ese compromiso de hacerse entender que Él es el castillo fuerte, que en medio de todas las circunstancias y las situaciones en que estés viviendo, Él promete ayudarte. Y que luego de todo esto, nosotros tendremos una victoria sin igual en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Padre, en esta hora, entrego tu pueblo donde quiera que esté. Me acerco ante el trono de la gracia para rogarte que la luz, esa luz del Padre pueda estar en nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que pasen buen día.